El 14 de febrero de 2010, lo que se suponía iba a ser un día especial de San Valentín, se convirtió en una pesadilla para la familia Schock en Georgia. Richard Schock, un exitoso empresario de 45 años, estaba programado para disfrutar de un encuentro romántico en un parque con su esposa, Stacy Schock, de 38 años. La pareja, que vivía en una zona acomodada de un suburbio de Atlanta, parecía tenerlo todo a primera vista: éxito, bienes y una vida envidiable. Sin embargo, tras esa fachada perfecta se ocultaban tensiones y secretos oscuros que acabarían con la vida de Richard. Richard se había labrado una reputación en el mundo de los negocios, gracias a su enfoque meticuloso y su ética laboral. Dirigía una empresa en el sector textil, aparte era arquitecto, y trabajaba como inspector de viviendas, lo que le proporcionaba ingresos decentes, que le había permitido acumular una considerable fortuna. Por su parte, Stacy tenía un buen empleo como administradora en una clínica médica. Sin embargo, a pesar de que ambos tenían estabilidad económica, Stacy tenía problemas financieros personales y manejaba mal el dinero. Stacy tenía el control de las finanzas familiares y que gastaba grandes sumas de dinero sin la supervisión de Richard. Además, había pasado por varias relaciones complicadas y había estado casada en más de una ocasión. Aspiraba a liberarse de lo que consideraba un matrimonio asfixiante. Los problemas en la relación se habían manifestado en discusiones recurrentes, acusaciones de infidelidad por parte de Stacy, que había estado con otros amantes. Stacy veía en la inminente llegada de un hijo una carga que, a sus ojos, complicaría aún más su vida. La tensión en el hogar se había ido acumulando en secreto. Stacy, ambiciosa y decidida a cambiar su destino, comenzó a trazar un plan que parecía sacado de una película de suspenso. Convencida de que no podía soportar seguir viviendo bajo la sombra de un matrimonio infeliz, tomó la drástica decisión de orquestar el asesinato de su esposo. Pero, en lugar de hacerlo por impulsos del momento, planificó cada detalle con frialdad. Decidió contratar a un hombre que actuara como sicario, eligiendo a Reginald Coleman, un guardaespaldas y físico-culturista de apariencia intimidante, conocido en ciertos círculos por su discreción y eficacia. Stacy eligió a Reginald precisamente por su reputación en seguridad privada y porque creía que su pasado le garantizaba actuar sin levantar sospechas. A diferencia de contratar a un delincuente común, ella pensó que un profesional del cuerpo a cuerpo y con experiencia en situaciones de riesgo podría realizar el trabajo sin errores. Las investigaciones posteriores revelarían que Stacy había transferido varias sumas de dinero a Reginald en los días previos al crimen, utilizando cuentas bancarias y comunicaciones que, a la primera vista, parecían rutinarias, pero que en realidad fueron la clave para desenmascarar su plan. El plan se ejecutó en un parque local, elegido estratégicamente por su aparente tranquilidad y porque se esperaba que la discreción reinara durante un encuentro en un día festivo. Richard, confiado en la rutina de un día normal de San Valentín, llegó al lugar para encontrarse con Stacy. Según la versión inicial, la pareja debía intercambiar regalos y disfrutar de un momento romántico. Sin embargo, en el transcurso de ese encuentro, Reginald, siguiendo las órdenes de Stacy, abrió fuego contra Richard. Los disparos, precisos y múltiples, terminaron con la vida de Richard en cuestión de minutos. Su cuerpo fue encontrado a poca distancia, apoyado contra su camioneta, en medio de un escenario que dejaba poco lugar a dudas sobre la premeditación del acto. La escena del crimen no tardó en generar controversia. Stacy, a quien se la veía visiblemente afectada, adoptó una postura de dolor y conmoción que con el tiempo comenzó a levantar sospechas entre los investigadores. Su comportamiento resultaba frío y calculador en momentos clave, y sus declaraciones presentaban contradicciones notables. En diversas entrevistas, Stacy había dado versiones confusas sobre el paradero de su esposo antes del asesinato, y los detalles que ofrecía parecían cuidadosamente ensayados. Los detectives
comenzaron a rastrear el rastro financiero de Stacy, descubriendo transacciones sospechosas que revelaban pagos directos a Reginald Coleman. Además, se recuperaron mensajes y registros telefónicos que evidenciaban comunicaciones constantes entre ella y el guardaespaldas. Con estas pruebas en mano, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva que poco a poco fue desenmarañando la compleja red de engaños tejida por Stacy. Durante el interrogatorio, los investigadores notaron que Stacy evitaba dar detalles precisos sobre sus movimientos en el día del crimen. Su relato cambiaba en puntos clave y se evidenciaba una falta de coherencia al explicar por qué eligió exactamente ese parque y cómo coordinó el encuentro con Reginald. La combinación de evidencia digital, testimonios de testigos que habían visto a Reginald en las inmediaciones y registros bancarios, terminaron por incriminarla. El juicio fue un evento mediático que capturó la atención de la comunidad. Los fiscales presentaron una narrativa en la que Stacy, impulsada por la ambición y el resentimiento, había planeado meticulosamente el asesinato de Richard para cobrar una sustanciosa póliza de seguro de vida y liberarse de un matrimonio que consideraba opresivo. Durante el proceso, se mostró cómo, a pesar de las apariencias, la vida de los Shock estaba plagada de conflictos internos. Se pusieron de manifiesto detalles sobre las infidelidades, las discusiones y la acumulación de resentimientos que llevaron a que Stacy tomara una decisión tan extrema. El testimonio de Reginald Coleman, aunque inicialmente evasivo, fue crucial para establecer la cronología del crimen. Coleman confirmó haber recibido instrucciones precisas de Stacy y la evidencia forense, incluido el análisis de balas y el estudio de los movimientos en el parque, respaldó su versión de los hechos. Las grabaciones de cámaras de seguridad en el área, junto con testimonios de personas que habían presenciado movimientos inusuales esa tarde, fueron determinantes para reconstruir la secuencia del crimen. Finalmente, la presión acumulada por la evidencia permitió a la policía detener a Stacy. Fue arrestada pocos días después del asesinato, en un operativo coordinado que incluyó registros financieros, llamadas de emergencia y testimonios de colaboradores que habían sido contactados durante la investigación. El arresto se produjo el 2 de marzo de 2010, cuando las autoridades lograron reunir suficientes pruebas para formalizar la imputación. En el juicio, Stacy Shock se mostró inquebrantable, pero las pruebas en su contra eran contundentes. Se presentaron mensajes de texto, registros de llamadas y transacciones bancarias que demostraban que ella había contratado a Reginald Coleman. Además, las inconsistencias en sus declaraciones y su aparente falta de empatía reforzaron la narrativa de un plan premeditado y frío. Los jurados no tardaron en encontrarla culpable, y Stacy fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Reginald Coleman, por su parte, también recibió una sentencia similar por su participación en el crimen. El caso de Richard Shock dejó una marca imborrable en la comunidad, no solo por la brutalidad del acto, sino también por el impacto de descubrir que detrás de una fachada de perfección se escondían oscuros secretos de ambición, traición y codicia. La historia se convirtió en un recordatorio de que, en ocasiones, las relaciones aparentemente estables esconden verdades devastadoras y que la avaricia y la desesperación pueden llevar a actos extremos y mortales.